Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, bienvenido al diario.es. ¿Cuál es el escenario que ve más probable en Madrid? ¿Que dimita Cifuentes o que Ciudadanos acabe apoyando una moción de censura que lleve a Ángel Gabilondo a la presidencia? Bueno, lo primero, buenos días. El escenario que yo contemplo es que Rivera no va a hacer a Ángel Gabilondo presidente de la Comunidad de Madrid. Creo que nos estamos fijando muy en una estrategia, una táctica electoral de Ciudadanos, de Rivera. Sabe perfectamente que los dos adversarios que van a contender y donde se va a dirimir las elecciones en mayo de 2019 es entre Ángel Gabilondo y Aguado, entre el cambio y el recambio, y en consecuencia no va a permitir que se consolide una alternativa de cambio en la Comunidad de Madrid. Lo que está haciendo Rivera es lo de siempre, es no dar una salida a Madrid en este caso, sino dar una salida al Partido Popular. Ciudadanos habla de una moción de censura con otro gobierno, no necesariamente con Gabilondo. ¿Hay posibilidades de que prospere una moción de censura con otro candidato de consenso? Insisto, es lo mismo. En realidad Rivera está haciendo con Gabilondo lo que Iglesias hizo conmigo. Otro favor al Partido Popular. ¿Contempla la posibilidad de que el PP haga una huida hacia adelante, entregando a Madrid y así situar a Ciudadanos en una situación complicada? ¿Tampoco ve esa opción? La veo difícil. Al fin y al cabo son muchos intereses los que hay detrás del Partido Popular en la Puerta del Sol. Es evidente que la situación de Cifuentes es insostenible, ¿no? Para tener las patas muy cortas la mentira ya anduvo demasiado y el Partido Popular no puede seguir en la Puerta del Sol, tiene que abandonar la Puerta del Sol. Esta debería ser la exigencia al Partido de Ciudadanos, no convertirse de nuevo en la muleta del Partido Popular, sino abrir las puertas a un tiempo nuevo. Pero insisto, creo que finalmente veremos a Cifuentes abandonar la Puerta del Sol y prorrogar pues esta situación de agonía, de agotamiento del proyecto político del Partido Popular en la figura de otra persona interina del Partido Popular hasta mayo de 2019. ¿Ha hablado con Rajoy o con Rivera sobre el caso Cifuentes desde que estalló este escándalo? No he hablado con ninguno de los dos. Creo que el Partido Socialista ha asumido su responsabilidad, que es dar un paso al frente, exigir a Cifuentes que dé un paso al lado, y lo que le hacemos tanto a Podemos como a Ciudadanos en este caso es que también dé un paso al frente. Podemos lo ha hecho, Ciudadanos evidentemente no lo va a hacer. Pablo Casado aprobó su máster con 18 asignaturas convalidadas de 22. José Manuel Franco dijo en su currículum que era licenciado y en realidad no lo era. ¿Hay titulitis en la política española? Bueno, yo creo que probablemente lo haya habido en muchos ámbitos, tanto públicos como del sector privado, ¿no? Desde el punto de vista público, pues evidentemente es reprochable, ¿no?, el que tú digas que has hecho una cosa que finalmente no has hecho. Pero yo diferenciaría, y creo que además este tipo de debates hacen un flaco favor para desentrañar la verdad del caso Cifuentes. El caso Cifuentes es el caso de la utilización de una posición política para valerse y ver regalados pues distintos másters o distintos cursos de posgrado que no se han hecho. Es decir, privatizar una institución pública como es la Rey Juan Carlos, con un daño a terceros. Primero a la institución de la presidencia, de la universidad, a los profesores y también a los alumnos que están viendo devaluadas sus titulaciones como consecuencia de este caso impropio, ¿no?, de un político, en este caso una política. El PSOE ha pedido a Cifuentes que haga público su trabajo fin de máster. Usted tiene una tesis doctoral que dice que está en un libro que presentó hace unos años, pero ¿hará pública la tesis doctoral que defendió ante la universidad? Pero sí, es pública ya. Está colgada en la red desde hace años. Desde que se empezó a hablar de mi tesis, está colgada en la web, es pública, es accesible para todas aquellas personas que quieran examinarla. Me consta que se ha examinado por arriba, por abajo, por la izquierda y por la derecha, pero en todo caso yo lo que sí que le puedo asegurar es que mi formación de posgrado, la tesis doctoral, todo lo hice, asistí a clase, cursé todos los cursos, hice mi tesis doctoral y por supuesto pues está al acceso público de todos aquellos que quieran conocer de lo que investigue, ¿no? ¿Qué cree que habría que hacer con la Universidad Rey Juan Carlos? ¿Qué haría el PSOE si estuviese al mando de la Comunidad de Madrid con esa universidad tan cuestionada hoy? Bueno, yo creo que lo primero es abrir una investigación sobre lo que ha ocurrido en la Universidad Rey Juan Carlos, ver cuáles son los procedimientos para que estas cuestiones no vuelvan a ocurrir y sobre todo volver a recuperar el buen nombre de la universidad pública, ¿no? Algunos profesores incluso plantean una suerte de 155 en la universidad, una intervención que se salte la autonomía universitaria temporalmente para investigar a fondo y que sea el propio gobierno de Madrid, el que esté en ese momento, quien levante las alfombras y vea lo que hay ahí. ¿Le parece una buena idea?
Hombre, depende de quién pilote esa situación. Si es un gobierno del Partido Popular, creo que no habremos avanzado en absoluto. Si es una persona como Ángel Gabilondo, como presidenta de la Comunidad de Madrid, que en fin conoce el mundo universitario, que es una persona respetada por el ámbito universitario, no solamente en Madrid, sino en España, creo que podría ser una solución. Pero insisto, tiene que ser la propia universidad quien reconstruya el prestigio que ha ido perdiendo como consecuencia de estos escándalos. El primero fue el del famoso rector que plagió su tesis y sus investigaciones, y el segundo es este escándalo de la señora Cifuentes. No se ha mostrado muy optimista respecto a que la moción de censura salga adelante. ¿Por qué no lleva a cabo una negociación más discreta con Albert Rivera para que realmente Gabilondo pueda ser presidente? Bueno, porque yo creo que los ultimátums de Rivera, por utilizar el argot futbolístico, son un biscotto, ¿no? Son un apaño. Yo creo que el camino y el horizonte de este ultimátum que ha hecho el señor Rivera es simplemente hacer ver que las cosas cambian para que nadie cambie. Si saliese adelante una moción ahí, que ya dice que es improbable, ¿podría ser el germen para otras mociones de censura en el gobierno de España, o descarta completamente esa moción de censura que cada tanto le reclama Podemos? No, yo nunca la he descartado. Insisto, nosotros no descartamos hacerle una moción de censura a Mariano Rajoy. Es verdad que estamos viendo cosas interesantes de lo que está ocurriendo en Madrid, y es primero que Podemos ha levantado el veto a Ciudadanos. Es verdad que Ciudadanos no ha levantado el veto a Podemos en este caso, ¿no? Y probablemente esta sea la reflexión que se tengan que hacer ambos, porque al final, ¿qué es lo que ocurre? Ciudadanos no apoya la moción de censura que plantea Ángel Gabilondo porque necesita del apoyo de Podemos. Y Podemos no apoyó la investidura, que en realidad fue una moción de censura al candidato Rajoy, porque yo había acordado con Ciudadanos. En definitiva, al final, ambos creo que tienen que hacer una reflexión, porque si vinieron a regenerar la vida democrática en nuestro país, a reformar España, lo primero que tenemos que hacer es mandar al Partido Popular a la oposición. Por tanto, si ese veto ya no existe para Podemos, en tanto en cuanto se necesita el apoyo de Ciudadanos para lograr un cambio político en la Comunidad de Madrid, esperemos que se pueda hacer eso también en el Congreso de los Diputados. A día de hoy no parece visible, no parece verosímil, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos meses. ¿Y qué condiciones tendrían que darse para que presentara esa moción de censura? En España dice... Sí, más allá de que Podemos levantara el veto a Ciudadanos, y bueno, que Ciudadanos se lo levantara a Podemos. Bueno, yo creo que ahora mismo hay síntomas muy evidentes de un gobierno que está asediado por los casos de corrupción, que afectan a muchas personas, altos dirigentes del Partido Popular, y singularmente también al actual presidente Rajoy, ¿no? Es evidente también que estamos ante un gobierno agotado. Y la prueba más evidente es que ha presentado los presupuestos para ser aprobados a mitad de año, y sin los apoyos parlamentarios necesarios para poder sacarlo adelante. Y es evidente que tampoco tiene respuestas para lo que está ocurriendo en Cataluña, o por ejemplo para responder a los casos de corrupción que le están afectando. Por lo tanto, sí que existen condiciones de un fin de ciclo, de un agotamiento de un proyecto político que ya dura demasiado, que tuvo que acabar hace un año y medio, cuando se produjeron las elecciones de diciembre de 2015 y de junio de 2016. No pudo ser, y por eso decimos que nosotros no descartamos la moción de censura, pero es evidente que hoy por hoy no se dan las condiciones para poder presentarla. La encuesta que ustedes manejan en Madrid les da un triple empate con Ciudadanos y con el PP, y a ustedes les deja con los mismos diputados que tienen. ¿Por qué no consiguen despegar en la Comunidad de Madrid? Bueno, subimos varios puntos. Creo que es evidente que Ángel Gabilondo ahora mismo está siendo visto no solamente por el electorado progresista de izquierda, sino también por un electorado moderado de centro, como una alternativa sólida, serena, que creo que es necesaria para recuperar el prestigio y la estabilidad en la Comunidad de Madrid, para abordar los cambios sociales que necesita nuestra comunidad. Pero a partir de ahí, el que el Partido Popular pase a ser tercera fuerza política y que el Partido Socialista sea la primera fuerza política en la Comunidad de Madrid, según los estudios demoscópicos que nosotros tenemos, pues nos invita al optimismo. ¿Adelantarán la elección del candidato o candidata al Ayuntamiento de Madrid aprovechando la coyuntura?
No creemos. A mí me parece que, por ejemplo, lo que ha ocurrido con Podemos y digamos, un poco el rifirrafe que hay entre Rejón y Pablo Iglesias, me parece desafortunado desde el punto de vista de la coyuntura, ¿no? Porque da la sensación de que están un poco a lo suyo y no a esta crisis tan grave que estamos viviendo en la Comunidad de Madrid. Nosotros será en el mes de otoño, noviembre, cuando digamos, desvelemos la propuesta política para la Ciudad de Madrid, ¿no? Es evidente que Ángel Gabilondo, y además él lo quiso desde el primer momento, ser de nuevo el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, y lo que sí que le puedo garantizar es que vamos a presentar un tándem ganador. ¿Un tándem de un hombre y una mujer? La ciudadanía, sí. La ciudadanía va a ver en la propuesta del Partido Socialista una propuesta ganadora, de un partido que se compromete con la Comunidad de Madrid, con la Ciudad de Madrid, y que necesita un cambio. ¿Será Beatriz Corredor su apuesta? No le puedo adelantar nada, pero sí me parece que es una candidata o una compañera, mejor dicho, con unas cualidades extraordinarias de solvencia, de juventud y de experiencia. Para acabar con el bloque de la Comunidad de Madrid de Cifuentes, ¿le parece que la presidenta de la Asamblea debería haber convocado ya la moción de censura? Yo creo que sí. Creo que estamos viviendo una situación de absoluta normalidad y que de nuevo demuestra la instrumentalización para fines partidarios de instituciones que deben estar al servicio, en este caso, de todos los parlamentarios. El que no se haya convocado y se haya fijado la fecha de la moción de censura no demuestra más de la guerra soterrada y que existe ahora mismo entre Génova y la Puerta del Sol para saber exactamente cómo se va a finalizar esta crisis. Pero en todo caso creo que los tiempos parlamentarios deberían estar fijados ya. ¿Es posible que si Rajoy no saca adelante los presupuestos y tampoco se somete a una cuestión de confianza que usted le reclama, es posible que veamos en ese caso la moción de censura de la que hablábamos antes? Bueno, son muchas hipótesis las que usted pone encima de la mesa. Primero hay que ver porque aparte le diré, es que son actores que no depende su decisión de la nuestra, ¿no? Es decir, ahí está Ciudadanos, que ya claramente se ha erigido en portavoz del Gobierno en materia presupuestaria, está el Partido Nacionalista Vasco, que está lanzando señales de que está dispuesto a negociar cuando se levante el 155, en fin, paso a paso. Nosotros hemos planteado el horizonte más inmediato y es, oye, nosotros no vamos a apoyar unos presupuestos que representan, digamos, una involución social, que son unos presupuestos ideológicos, que son antisociales, y a partir de ahí veremos paso a paso cuáles son los escenarios que se están dando. En todo caso, nosotros, ¿qué es lo que consideramos? Que un gobierno no puede perder la sana costumbre de aprobar sus presupuestos, que gobernar no significa residir en el Palacio de la Moncloa, sino hacerse cargo de los problemas reales de la ciudadanía y por tanto no conviene bunkerizarse, ¿no?, como está haciendo Rajoy. ¿Cree que habrá un adelanto electoral? Depende del presidente del gobierno. Yo creo que el presidente del gobierno no es amigo, ¿no? Y en esto tenemos experiencia todos, no digo yo, sino el conjunto de españoles, de grandes innovaciones políticas, ¿no? Le gusta vivir en la prórroga. Yo creo que en ese año de crisis que tuvimos institucional, ¿no?, de crisis de investidura, pues le cogió el gusto a gobernar en funciones y continúa gobernando en funciones. Yo creo que si uno mira cuáles son los problemas que tiene este país, la crisis territorial, la desigualdad o la precariedad o la corrupción, como estamos viendo, el presidente del gobierno en esto parece más vivir a costa de la prórroga y le gusta estar en funciones. En sus presupuestos alternativos plantean que hay 8.000 millones que vienen de unos ingresos de mejorar los salarios y del incremento del empleo en España. ¿Se han pasado de optimistas? No, al contrario, por puntualizar, Inés, lo que nosotros planteamos de 8.000 millones de euros son 2.500 millones de ahorro, 1.500 millones de euros de lucha contra el fraude fiscal y el resto lo que planteamos es una recaudación mayor en el impuesto de sociedades, subiendo el tipo efectivo a los grandes grupos empresariales de este país que tienen un impuesto de sociedades muy bajo, por debajo del 10%, y que implicaría una recaudación mayor. Para que te hagas una idea, para que os hagáis una idea, ahora mismo el impuesto de sociedades recauda menos de lo que recaudaba antes de la crisis. Y eso tiene mucho que ver con los regalos fiscales que este gobierno ha dado a los grandes grupos empresariales de este país, ¿no? Por tanto, lo que planteamos es una reforma fiscal progresiva y progresista, ¿no? Y a partir de ahí, hombre, esos 8.000 millones de euros es lo que en principio dijo Rivera que había pactado
con el gobierno para poder aprobar los presupuestos. Lo que pasa es que nosotros demostramos que se pueden hacer otras cosas de distinta manera, cumpliendo con los objetivos de déficit y reduciendo la deuda pública. Por ejemplo, resolver el déficit de la seguridad social, por ejemplo, aumentar en un 30% el presupuesto en educación, para que, por ejemplo, haya 106.000 plazas nuevas de 0 a 3 años, o, por ejemplo, planteando la igualdad de género entre hombres y mujeres con el permiso de paternidad a 6 semanas, ¿no? Vamos a hablar ahora de Cataluña. La última vez que estuvo usted aquí, en esta entrevista, en el diario.es, en una entrevista, acababa de pactar con Rajoy el 155 a cambio de su compromiso de abrir una propuesta para la reforma constitucional. Han pasado 6 meses y todo parece estar parado. ¿Da por perdida la posibilidad de esa reforma constitucional en esta legislatura? Pues fíjese, yo en esto he de decirle que a quien le reprocho, y no soy yo una persona que defienda en absoluto a Mariano Rajoy, pero a quien reprocho precisamente el que esa comisión ahora mismo pues no esté funcionando como debiera, es a Unidos Podemos y a Ciudadanos. El Partido Popular en esta cuestión sí ha cumplido su compromiso. Está trabajando en la comisión del modelo territorial. El plazo que nos hemos dado es de 6 meses, es decir, que en junio o julio acabaríamos los trabajos parlamentarios y que en el próximo periodo de sesiones se abriría la subcomisión de reforma constitucional. Ese es el acuerdo que yo obtuve con Rajoy, que se planteó a la hora de aplicar el 155 y en consecuencia ese es el calendario que se va a cumplir. 6 meses para la Comisión de Política Territorial y luego abrir la subcomisión de reforma constitucional, no solamente para tratar el tema territorial y otros muchos que se tienen que tratar, como son los de derechos, libertades, que tienen que ser reconocidas en la Constitución. Ahora, me parece un error el que Unidos Podemos y Ciudadanos pues hayan renunciado a la posibilidad de, ya no digo de plantear su propuesta para reformar España y resolver uno de los principales problemas que es el territorial, sino hasta incluso parlamentar, ¿no? Pero es cierto que el PP abrió esa comisión y participó en ella, pero todos sus líderes en distintas declaraciones han dicho que no ven posibilidad alguna de ninguna reforma, que era algo que en aquel momento no decían. ¿En eso se siente decepcionado por el Partido Popular, que ante la situación de Cataluña no aborde la más mínima reforma? Bueno, yo eso siempre lo he reprochado del Partido Popular y en particular del presidente del Gobierno. Siempre he defendido, o he reprochado, mejor dicho, que Rajoy ha pretendido gobernar España con Cataluña dentro de España, pero sin contar con Cataluña, y que ha irresponsablemente alimentado el conflicto territorial. Y, por supuesto, haberse escondido detrás de las togas y no haber planteado una solución política. Pero, insisto, el Grupo Parlamentario Popular está trabajando en la comisión sobre el modelo territorial. Yo creo que el problema que tiene ahora mismo el Partido Popular es un dilema. Se encuentra ante una encrucijada, ¿no? La encrucijada es su responsabilidad institucional de dar una respuesta política a una crisis territorial de enorme trascendencia que está paralizando la política española, o competir por el electorado más conservador con un discurso recentralizador con Ciudadanos. En muchas ocasiones cuando se dice, no, Ciudadanos está haciendo un discurso de centro, no, Ciudadanos está haciendo un discurso ultraconservador en lo territorial, recentralizador, neoconservador. Y eso está haciendo que el Partido Popular, que ya tenía de por sí bastantes dificultades para abordar la crisis territorial en Cataluña, cuando no existía Ciudadanos, pues ahora mismo esté absolutamente paralizado. Porque no sabe resolver esa encrucijada. Yo, desde luego, creo que la respuesta es bien clara. Hay que abrazar el reformismo, hay que abrazar la transformación. Nosotros tenemos que hablar de una de las principales crisis políticas que hay en este país, que es Cataluña. Y esa crisis política en Cataluña tiene 2 dimensiones. Nunca se nos tiene que olvidar. Una es una dimensión interna en Cataluña. Ahora mismo hay una fractura y hay un choque entre, digamos, dos bloques. El que podríamos llamar aquellos que defiendan la permanencia de Cataluña en España y aquellos otros que lo que quieren es salir de España. Tiene que haber un encuentro de nuevo, un nuevo pacto de convivencia entre catalanes, y eso tiene que hacerlo la política en Cataluña. Y en segundo lugar, tenemos que hablar de cómo encajar de nuevo la realidad catalana en el conjunto de España. Y eso es una labor que se tiene que hacer entre Cataluña y el conjunto del país. Respecto a la comisión, tampoco están las fuerzas independentistas ni el PNV. ¿Invalidan esas ausencias las conclusiones a las que pueda llegar la comisión?
las dificultan mucho más. Pero eso no significa que los partidos que eventualmente tienen disposición para gobernar España y que han gobernado este país durante los últimos 40 años no asuman su responsabilidad de ofrecer una solución. Cuestión distinta es que luego, digamos, eso en coherencia vaya a una subcomisión de reforma constitucional donde luego tendrán la oportunidad de poder hablar y de poder plantear sus soluciones. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que aquí todo el mundo está hablando de diálogo, y cuando se abre una comisión para dialogar, lo que hacen es, yo no participo. Bueno, hasta incluso es un poco, en fin, infantil. ¿Con los líderes independentistas encarcelados es posible esa solución que usted dice que tiene que llegar en la política catalana? Es más difícil, es mucho más complejo, evidentemente. Pero yo siempre he dicho que en este país no hay presos políticos y que además hacemos históricamente se comete una injusticia con aquellos que realmente fueron presos políticos en la dictadura franquista y que han visto efectivamente cercenadas sus libertades y las de libertades de muchos durante generaciones, utilizando y asimilando ese concepto, ese término, a la realidad de muchos políticos ahora mismo que están presos por haber violentado unilateralmente la legalidad. Nosotros siempre hemos dicho que respetamos las decisiones judiciales. Hay unas que nos gustan más y otras que nos gustan menos, pero evidentemente lo hace más difícil. Pero fíjese, ahora que se está especulando sobre qué va a hacer Puigdemont, si vamos a ir a elecciones, yo siempre he tenido claro que Puigdemont ha querido ir a elecciones. ¿Cree que es lo más probable? Yo siempre he creído que Puigdemont quiere ir a elecciones. Desde el primer minuto lo tuve claro. ¿Por qué? Porque Puigdemont lo que quiere es desestabilizar la política catalana y desestabilizar la política española. Y eso tiene que hacer reflexionar a Esquerra Republicana y al PDeCAT de Cataluña. Por eso siempre he dicho que es importante que el PDeCAT y Esquerra Republicana se independicen de Puigdemont, pasen la página negra de Puigdemont y, por tanto, constituyan un gobierno que tiene como principal tarea la de reconstruir la convivencia rota ahora mismo entre catalanes y luego normalizar las relaciones con el resto de administraciones y singularmente con el gobierno de España, y a partir de ahí ofrecer una solución. El PSC y otros socialistas como Felipe González han reconocido que preferirían que los líderes independentistas no estuvieran en prisión. ¿Está de acuerdo con ellos? Yo, como secretario general del Partido Socialista, siempre he mantenido la misma posición, respeto a las decisiones judiciales. Insisto, hay unas que me gustan más, otras que me gustan menos. ¿Y esta es de la que les gusta menos? Respeto a las decisiones judiciales. ¿Qué opina de la definición o el intento de procesar a los CDR bajo la acusación de terrorismo? ¿Está de acuerdo con que lo que hacen los CDR es terrorismo o cree que no? Pues fíjese, respeto las decisiones judiciales, que creo que efectivamente trasladaron una visión, yo creo que acorde con el sentir de muchos, entre los que yo me incluyo, de que hay que respetar las libertades y en ese necesario equilibrio con la seguridad, ¿no? Usted respeta las decisiones judiciales, pero su partido forma parte del Poder Legislativo. Una de las cuestiones que utilizó la Fiscalía para intentar procesar por terrorismo a los CDR es una reforma que hicieron ustedes con el PP. ¿Se arrepiente de esa reforma? No es que me arrepienta, porque creo que esa reforma se hizo al calor de una realidad muy diferente a lo que estamos viviendo en Cataluña, y es el terrorismo yihadista. Por tanto, creo que... Pero es que esa reforma se ha utilizado para los CDR o para los tuiteros, para ese proceso... Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, bienvenido al diario.es. ¿Cuál es el escenario que ve más probable en Madrid? ¿Que dimita Cifuentes o que Ciudadanos acabe apoyando una moción de censura que lleve a Ángel Gabilondo a la presidencia? Yo creo que, bueno, primero buenos días. El escenario que yo contemplo es que Rivera no va a hacer a Ángel Gabilondo presidente de la Comunidad de Madrid. Creo que nos estamos fijando muy en una estrategia. Y respecto a la decisión judicial de la justicia alemana de negar la extradición de Puigdemont porque no ve rebelión, o al menos no aceptarla por el delito de rebelión. En mayo de 2019 es entre Ángel Gabilondo y Aguado, entre el cambio y el recambio, y en consecuencia no va a permitir que se consolide una alternativa de cambio en la Comunidad de Madrid.
Lo que está haciendo Rivera es lo de siempre, es no dar unas respuestas. ¿Pero no cree que se equivocó el Supremo al intentar buscar un delito de rebelión que los jueces europeos no están viendo? No solo los alemanes, también tuvieron problemas y parece que lo van a tener en Suiza y en Bélgica. Candidato de consenso. Insisto, es lo mismo. En realidad Rivera está haciendo con Gabilondo lo que Iglesias hizo conmigo. Otro favor al Partido Popular. Contempla la posibilidad de que el PP haga una huida hacia adelante entregando a Madrid y así situar a Ciudadanos en una situación complicada. ¿Tampoco ves opción? Ha habido difícil. Al fin y al cabo son muchos intereses los que hay detrás del Partido Popular. Ha dicho que Puigdemont quiere elecciones. El tiempo va corriendo. ¿Cree que habrá elecciones en Cataluña de nuevo en julio? Es muy cortas, la mentira ya anduvo demasiado. Y el Partido Popular no puede seguir en la Puerta del Sol. Tiene que abandonar la Puerta del Sol. Esta debería ser la exigencia al Partido de Ciudadanos. No convertirse de nuevo en la muleta del Partido Popular, sino abrir las puertas a un tiempo nuevo. Pero insisto, creo que finalmente veremos a Cifuentes abandonar la Puerta del Sol y prorrogar pues esta situación de agonía, de agotamiento del proyecto político. Si hay unas nuevas elecciones, ¿debe ser Miquel Iceta el candidato del PSC? Hasta mayo de 2019. ¿Ha hablado con Rajoy o con Rivera sobre el caso Cifuentes desde que estalló este escándalo? No he hablado con ninguno de los dos. Creo que el Partido Socialista ha asumido su responsabilidad. ¿Por qué no han apoyado la propuesta que hizo de hacer un gobierno de concentración en Cataluña para salir de esta situación? Paso al frente. Podemos lo ha hecho, Ciudadanos evidentemente no lo va a hacer. Pablo Casado aprobó su máster con 18 asignaturas convalidadas de 22. José Manuel Franco dijo en su currículum que era licenciado y en realidad no lo era. ¿Hay titulitis en la política española? Bueno, yo creo que probablemente lo haya habido en muchos ámbitos, tanto públicos como del sector privado, ¿no? Desde el punto de vista público, pues evidentemente es reprochable, ¿no?, el que tú digas que has hecho una cosa que finalmente no has hecho. Pero yo diferenciaría. Creo que además este tipo de debates hacen un flaco favor para desentrañar la verdad del caso Cifuentes. El caso Cifuentes es el caso de la utilización de una posición política para valerse y ver regalados pues distintos másters o distintos cursos de posgrado que no se han hecho. Es decir, privatizar una institución pública como es la Rey Juan Carlos, con un daño a terceros. Primero la institución de la presidencia, de la universidad, a los profesores y también a los alumnos que están viendo devaluadas sus titulaciones como consecuencia de este caso impropio, ¿no?, de un político, en este caso una política. El PSOE ha pedido a Cifuentes que haga... ¿Le preocupa que el Tribunal Constitucional haya avalado la LOMCE? En un libro que presentó hace unos años, pero ¿hará pública la tesis doctoral que defendió ante la universidad? Pero sí, es pública ya. Está colgada en la red desde hace años. Desde que se empezó a hablar de mi tesis, está colgada en la web, es pública, es accesible para todas aquellas personas que quieran examinarla. Me consta que se ha examinado por arriba, por abajo, por la izquierda, por la derecha. Pero en todo caso yo lo que sí que les puedo asegurar es que mi formación de posgrado, la tesis doctoral, todo lo hice, asistí a clase, cursé todos los cursos, hice mi tesis doctoral y por supuesto pues está al acceso público. ¿Por qué no han logrado alcanzar un acuerdo con Ciudadanos en el Congreso para derogar la LOMCE? ¿Qué cree que habría que hacer con la Universidad Rey Juan Carlos? ¿Qué haría el PSOE si estuviese al mando de la Comunidad de Madrid con esa universidad tan cuestionada hoy? Bueno, yo creo que lo primero es abrir una investigación sobre lo que ha ocurrido en la Universidad Rey Juan Carlos, ver cuáles son los procedimientos para que estas cuestiones no vuelvan a ocurrir y sobre todo volver a recuperar el buen nombre de la universidad pública. Algunos profesores incluso plantean una suerte de 155 en la universidad, una intervención que se salte la autonomía universitaria temporalmente para investigar a fondo y que sea el propio gobierno. Pero el gobierno el otro día, la semana pasada, les ofreció ese 5% del Producto Interior Bruto para educación. ¿Volverán a sentarse en la mesa del pacto educativo? No habremos avanzado en absoluto. Si es una persona como Ángel Gabilondo, como presidenta de la Comunidad de Madrid, que en fin conoce el mundo universitario, que es una persona respetada por el ámbito universitario, no solamente en Madrid, sino en España, creo que podría ser una solución, pero insisto, tiene que ser la propia universidad quien reconstruya el prestigio que ha ido perdiendo como consecuencia de estos escándalos. El primero fue el del famoso rector que plagió su tesis y sus investigaciones, y el segundo es este escándalo de la señora Cifuentes. No se ha mostrado muy optimista respecto a que la moción de censura salga adelante.
¿por qué no lleva a cabo una negociación más discreta con Albert Rivera para que realmente Gabilondo pueda ser presidente? Pero para llegar a ese escenario no deberían estar sentados en la mesa del pacto educativo. Ahora, por utilizar el argot futbolístico, son un biscotto, ¿no? Son un apaño. Yo creo que el camino y el horizonte de este ultimátum que ha hecho el señor Rivera es simplemente hacer ver que las cosas cambian para que nadie cambie. Si saliese adelante una moción ahí, que ya dice que es improbable, ¿podría ser el germen para otras mociones de censura en el gobierno de España o descarta completamente esa moción de censura que cada tanto le reclama Podemos? No, yo nunca la he descartado. Insisto, nosotros no descartamos hacerle una moción de censura a Mariano Rajoy. Es verdad que estamos viendo cosas interesantes de lo que está ocurriendo en Madrid. Y es primero que Podemos ha levantado el veto a Ciudadanos. Es verdad que Ciudadanos no ha levantado el veto a Podemos en este caso, ¿no? Y probablemente esta sea la reflexión que se tengan que hacer ambos, porque al final, ¿qué es lo que ocurre? Ciudadanos no apoya la moción de censura que plantea Ángel Gabilondo porque necesita del apoyo de Podemos. Y Podemos no apoyó la investidura, que en realidad fue una moción de censura al candidato Rajoy, porque yo había acordado con Ciudadanos. En definitiva, al final, ambos creo que tienen que hacer una reflexión, porque si vinieron... Si no hay presupuestos y el Gobierno lleva al Congreso la subida de las pensiones, ¿el PSOE lo apoyará? Digamos, ese veto ya no existe para Podemos, en tanto en cuanto se necesita el apoyo de Ciudadanos para lograr un cambio político en la Comunidad de Madrid. Esperemos que se pueda hacer eso también en el Congreso de los Diputados. A día de hoy no parece visible, no parece verosímil, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos meses. ¿Y qué condiciones tendrían que darse para que presentara esa moción de censura? En España dice... Sí, más allá de que Podemos levantara el veto a Ciudadanos, y bueno, que Ciudadanos se lo levantara a Podemos... Bueno, yo creo que ahora mismo hay síntomas muy evidentes de un gobierno que está asediado por los casos de corrupción, que afectan a muchas personas, altos dirigentes del Partido Popular y singularmente también al actual presidente Rajoy, ¿no? Es evidente también que estamos ante un gobierno agotado. Y la prueba más evidente es que ha presentado los presupuestos para ser aprobados a mitad de año y sin los apoyos parlamentarios necesarios para poder sacarlo adelante. Y es evidente que tampoco tiene respuestas para lo que está ocurriendo en Cataluña o, por ejemplo, para responder a los casos. ¿Cómo está la situación de unidad en el PSOE? Da la impresión de que el intento que hizo en la Escuela de Gobierno por recomponerla no acabó siendo unitario. Hubo muchas ausencias importantes. Hace un año y medio, cuando se produjeron las elecciones de diciembre de 2015 y de junio de 2016, no pudo ser, y por eso decimos que nosotros no descartamos la moción de censura, pero es evidente que hoy por hoy no se dan las condiciones para poder presentarla. La encuesta que ustedes manejan en Madrid les da un triple empate con Ciudadanos y con el PP, y a ustedes les deja con los mismos diputados que tienen. ¿Por qué no consiguen despegar en la Comunidad de Madrid? Bueno, subimos varios puntos. Creo que es evidente que Ángel Gabilondo ahora mismo está siendo visto no solamente por el electorado progresista de izquierda, sino también por un electorado moderado de centro como una alternativa sólida, serena, que creo que es necesaria para... ¿Le justificó Susana Díaz su ausencia? ...de Madrid, para abordar los cambios sociales que necesita nuestra comunidad, pero a partir de ahí... ¿Ha hablado con ella desde entonces? El Partido Popular va a ser la tercera fuerza política y que el Partido Socialista sea la primera fuerza política en la Comunidad de Madrid, según los estudios demoscópicos que nosotros tenemos, pues hombre, nos invita al optimismo. ¿Adelantarán la elección del candidato o candidata al Ayuntamiento de Madrid aprovechando la coyuntura? No creemos. A mí me parece que, por ejemplo, lo que ha ocurrido con Podemos y digamos, un poco el rifirrafe que hay entre Rejón y Pablo Iglesias, me parece desafiante. ¿Hará campaña en Andalucía? Porque da la sensación de que están un poco a lo suyo, y no a esta crisis tan grave que está viviendo la Comunidad de Madrid. Nosotros será en el mes de otoño, noviembre, cuando digamos, desvelemos la propuesta política para la Ciudad de Madrid, ¿no? Es evidente que Ángel Gabilondo, y además él lo quiso desde el primer momento, ser de nuevo el candidato a la presidencia de la... ¿Ejercer de líder de la oposición sin estar en el Congreso es una dificultad añadida?
El otro día, Margarita Robles, en la Junta de Portavoces, abroncó a Ana Pastor porque considera que está dilatando el proceso de renovación en Radio Televisión Española. ¿Por qué creen esto? Y que necesita un cambio. ¿Será Beatriz Corredor su apuesta? Han pasado más de 6 meses desde que se aprobó la ley para renovar Televisión Española y la cúpula sigue siendo la misma. Uno de ellos es el presidente de Radio Televisión Española, es una persona que aparece en los papeles de Bárcenas y que sigue ahí. ¿Creen que han hecho lo suficiente desde el PSOE para forzar esa renovación? De Cifuentes, ¿le parece que la presidenta de la Asamblea debería haber convocado ya la moción de censura? Yo creo que sí. Creo que estamos viviendo una situación de absoluta normalidad y que de nuevo demuestra la instrumentalización para fines partidarios de instituciones que deben estar al servicio, en este caso, de todos los parlamentarios. El que no se haya convocado y se haya fijado la fecha de la moción de censura no demuestra más ¿Comparte la preocupación de los trabajadores que están denunciando en Televisión Española internamente lo urgente de esa renovación? ¿Cómo se va a finalizar esta crisis? Se les ha llegado a acusar de no querer concurso público porque había llegado a un pacto con el PP para elegir al candidato de Televisión Española. ¿Fue así? ¿Cortamos para que exporten esta parte? No, vamos a hacerlo de vale. Al final. ¿Sigues tú o sigo? Sigo yo. Es posible que si Rajoy no saca adelante los presupuestos y tampoco se somete a una cuestión de confianza que usted le reclama, ¿es posible que veamos en ese caso la moción de censura de la que hablábamos antes? Bueno, son muchas hipótesis las que usted pone encima de la mesa. Primero hay que ver que, porque aparte le diré, es que son actores que no depende su decisión de la nuestra, ¿no? Es decir, ahí está Ciudadanos, que ya claramente se ha erigido en portavoz del gobierno en materia presupuestaria, está el Partido Nacionalista Vasco, que está lanzando señales de que está dispuesto a negociar cuando se levante el 155, en fin, paso a paso. Nosotros hemos planteado el horizonte más inmediato y es, bueno, nosotros no vamos a apoyar unos presupuestos que representan, digamos, una involución social. Que la última. ¿El Congreso es más de Juego de Tronos, Borgen o Aquí no hay quien viva? ¿Cuáles son los escenarios que se están dando? En todo caso, nosotros...